Padre Tony, ¿usted piensa que hay verdaderamente elementos anticatólicos y anticristianos detrás de toda esta propaganda? Claro, yo creo que esta propaganda sobre el Evangelio de Judas no está fuera de un entorno que se ha venido viendo en estos últimos años, en torno al Jubileo 2000, en torno a través del cine, a través de la literatura. Cuando ya hace algunos años la película Jesucristo Superstar nos hablaba de la relación de Jesús con María Magdalena, eran ya los movimientos de una nueva onda que quería socavar bases sólidas de la fe. ¿Desacreditar el cristianismo? Desacreditar al cristianismo, y no solamente al cristianismo. Yo me encontraba un joven que me decía, yo no creo ya ni en la Biblia. Es decir, ya es socavar la fe bíblica, la fe en Jesucristo y también la autoridad de la iglesia. Porque en el fondo, ¿quién me ha dicho a mí que esta palabra es palabra revelada? Fue la iglesia. Es el concilio de Hipona en el 383, cuando los obispos declaran que la lista oficial de los libros revelados son los 27 del Nuevo Testamento y 46 para el Antiguo Testamento. Es la iglesia. Si yo tengo hoy la Biblia, es porque la iglesia, los obispos de aquella época me dijeron, este es el canon oficial, la lista oficial de los libros revelados. Entonces no solamente es una desacreditar la fe en Jesucristo, en Dios o, por así decirlo, en los documentos revelados, es quién tiene la autoridad para decirme que estos libros son inspirados. Entonces, claramente creo que hay una campaña de desacreditar la iglesia, cuando ha sido la iglesia, concilio de Hipona en el 383 y el concilio de Trento en el siglo XVI, reafirma esta lista oficial que tenemos todavía. Hola amigos, hoy en Hablando Claro con el Padre Alberto, el tema es el supuesto evangelio de Judas. Es controversial, es polémico, lo han divulgado por todo el mundo, nos han dado a entender que es un nuevo dato revelado, pero sabemos que es todo lo contrario, sino simplemente parte de la historia, parte de lo que la iglesia ya ha conocido hace mucho tiempo. Nos han dicho aquí los padres expertos, parte del gnosticismo, parte de las herejías de los primeros siglos, pero no oculto por la iglesia, todo lo contrario, parte de los apócrifos. Y tenemos aquí varias preguntas en nuestra audiencia. Vamos por acá. Padre, mi pregunta es, ¿qué testimonio de vida nos da Judas para poder creer en su evangelio? Ah, qué interesante. Padre Tony, un testimonio de vida por parte del traidor. En Judas hay que catalogar dos cosas. Primero, que pertenecía al grupo de los apóstoles. Era uno de los 12. El Señor lo eligió para pertenecer a su familia de discípulos, de apóstoles. Y en segundo lugar, que Judas dentro de su libertad traicionó a Jesús no solamente la noche del Jueves Santo, sino toda su vida. Creo que es un punto importante. Los evangelios lo catalogan así, haciendo la enumeración de los 12 apóstoles, colocan a Judas siempre al final. Y le ponen claramente el calificativo, el que lo traicionó. Mateo 26-24 asegura en boca de Jesús aquello que no quisiéramos repetir para nadie. Más le valió nunca haber nacido. Y en el Evangelio de Juan, cuando María, cuando recibe a Jesús, mejor dicho, o unge a Jesús con el ungüento de nardo carísimo, Juan cataloga la preocupación de Judas, que ha criticado aquel gesto porque se pudo haber vendido ese nardo purísimo para sacar dinero para los pobres. Juan comenta que a Judas no le importaban los pobres, al contrario, dice, era un ladrón. Creo que el testimonio de los evangelios sobre la vida de Judas deja mucho que desear. En definitiva, fue un hombre que no fue sincero con Jesús y que por lo tanto vivió siempre la traición en los actos, en las acciones y en la fidelidad al Maestro. Y hay una enseñanza ahí para la vida cristiana, que Dios nos llama a todos, pero a veces hay algunos dentro del rebaño que no son fieles al Maestro. Así, yo creo que en la vida de Judas, en la vida del colegio apostólico, Judas es un personaje interesante. Pedro también le falló al Señor, pero Pedro recapacitó y se convirtió, hasta que muere martirizado. Judas también pudo haber encontrado la misericordia que Pedro buscó en Jesús y que encontró, y sin embargo también el destino fatal de Judas nos revela que ese no esperar la misericordia le hizo también cegarse a no querer seguir viviendo. Un delito más contra su vida. Tenemos otra pregunta por acá. Vamos. Mi pregunta es, ¿considera este documento como el Evangelio de Judas un intento del demonio de llenar de dudas el corazón de los miembros de la iglesia? ¿Esto es algo del demonio, Padre Juan Ángel?
Yo creo que volvemos, es un asunto de la libertad de los hombres que mal utilizándola están haciéndole la contraparte al demonio, más bien como que le están ayudando en estas cosas. Yo sigo sosteniendo que se trata de la misma vida de Judas, ¿verdad? Es el amor traicionado, porque el Señor Jesús lo eligió y lo eligió para cosas buenas, no lo llamó para que lo traicionara. A mí me llama la atención y perdón que de repente, teniendo siempre presente la pregunta, decir una cosa que es verdad. Fíjate en el Evangelio de Juan, cuando nos dice que en la última cena, después de que tomó el bocado, entró en él el diablo. Y es decir, ¿el cuál bocado era? Era el bocado de la Eucaristía, era el bocado de la cena al menos. No sabemos de qué se trata el asunto, Juan no lo precisa. De repente nosotros, muchos de nosotros, igual que esta gente que se dedica a estas cosas, tenemos la oportunidad de bien servir con nuestras cualidades y con nuestras virtudes. Y lo que hacemos es traicionar la elección de Dios, el amor de Dios. Toda esta gente experta que está detrás de la investigación es gente buena, que es gente capacitada, gente inteligente, que de repente hace juicios de valor que no le corresponden. Un papirólogo es correcto que date el papiro, que nos diga de dónde viene, quién lo escribió, con qué tipo de tinta, pero de ahí hacer el juicio de valor. Por lo tanto, la iglesia ha mentido. Eso ya es hacerle, insisto, la comparsa al demonio. Es ayudarle, digo, a lo demoníaco, no al diablo como personificación, sino al mal que existe en el mundo. Y llegar a la conclusión, padre, de que Judas no traicionó a Jesús, sino que cooperó con el plan de Dios, es una contradicción al cristianismo, a todo lo que ha sido revelado por el dato bíblico. Es contrario totalmente a lo que hemos entendido durante 21 siglos. Y además, vuelvo a repetir, son lodos de aquellas aguas, o sea, no es algo nuevo. Y ese fenómeno va a seguirse dando. Yo quisiera subrayar algo, perdón, aquí ya entro en otro campo. No solamente los evangelios canónicos señalan a Judas como traidor y ladrón, incluso otros evangelios apócrifos lo vuelven a señalar y lo vuelven a condenar, e incluso son todavía mucho más fuertes en contra de él. Y la literatura universal, pensemos en Dante Alighieri, en la Divina Comedia, lo coloca en el centro del infierno. Es decir, yo no puedo llegar a tanto porque a la iglesia no le corresponde condenar a nadie, pero sin duda lo que debe quedar claro aquí, primero, el Señor Jesús no hizo un plan secreto con Judas para que lo traicionase. El Señor Jesús no eligió a Judas con esa pretensión, porque eso sería, como muy bien lo explicaba el padre Tony, pensar que es que Dios está a favor del mal y va a favorecer el mal, y eso es contrario a la doctrina. Y tercero, que yo creo que también es importante, los que se prestan a este tipo de cosas están abusando de su libertad y peor aún, están extralimitando su campo de competencia. Sí, eso es muy importante saberlo. Tenemos otra pregunta.